Ahí cuando... Bendiciones a todos. Moni, bueno, ahí estaba el otro día, ¿no? ¿Vos te perdiste esto? Sí, me lo perdí, estaba trabajando. Esta es la manera en que vamos a salir a evangelizar. Eso vamos a pegar en varios lados. Sí, mi amor, me contaste vos. Pero no es lo mío verlo. Ahí con el teléfono lo ponés. Ahí. Se escanea y te lleva. A ver, mi amor. Ponés el teléfono ahí ponés el teléfono. Sí, mi amor. Ahí vos lo ponés y te sale. Bueno, mi amor. Bueno, Dios les bendiga. Ha sido una semana importante de avances, de mucho avance. Tenemos noticias para darles. Noticias que tienen que ver primeramente con el terreno. El terreno está casi ahí. Ya tenemos lugares. Ah, bueno. ¿Ya hay lugar? Hay lugares. Hay 2 terrenos que nos pueden vender. Y también hay una hectárea. Hay una hectárea también para comprar. Pero bueno, todo tiene su precio. Tenemos que orar para que Dios nos ayude. Estamos hablando de millones. Dios nos tendrá que proveer porque dependemos de Él. Sabemos que esto es su obra. Y bueno, Dios ha usado la vida del hermano Gillo para llegar ahí a los contactos. Y esta persona que tiene los terrenos es un arquitecto de acá de Manzano y dijo que él nos podía dar los terrenos con plano, que no nos cobraba el plano. Y la otra que bueno, si vemos lo de la hectárea la tenemos que hablar con otra persona, pero bueno, si él nos puede ayudar en algo nos va a ayudar. Así que está ahí tan cerca, tenemos que seguir orando, seguir pidiendo. De todas maneras, yo le hablé a Gillo del salón que habías dicho vos, Chico, del balconcito, que él dijo que él conocía a la gente, así que iba a ver si hablaba ahí también. Y después está el de frente a la ruta, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero con una hectárea andamos bien, con una hectárea tenemos para hacer todo. Pero bueno, la hectárea se vende en dólares, nos sale 28.000 dólares, perdón, que son alrededor de 30 millones por ahí. Después tenemos los terrenos que salen 28 millones. 28 millones, así que todo cerquita. Pero nos conviene más la hectárea porque un terreno los terrenos son como de 15 por 30. Claro. Y la hectárea es una cuadra completa. Son 100 metros cuadrados. Así que por ese lado estamos esperando la voluntad del Señor, orando, hay que orar mucho. Dios va a dar los recursos, Dios va a proveer las cosas. Después también tenemos otra noticia, que bueno, no está la pastora hoy, pero que tenemos la oportunidad de dentro de poquito, tenemos unos eventos, unas actividades. Una de ellas vamos a ver si la podemos hacer con las mujeres, solo mujeres, donde va a tratar de estar la pastora y Dios si lo permite, antes de que nazca el bebé, también puedan venir pastoras de la congregación del apóstol para que puedan compartir todas juntas y seguir planificando a lo que viene. Después también tenemos el apoyo del apóstol en todas las cosas que estamos haciendo. Estuvimos hablando con él ayer y ha sido una bendición para nosotros, que nos da consejos, que él nos puede decir: yo no lo voy a dejar solo, yo voy a ayudarlos. Seguramente dentro de algún domingo, uno de estos próximos domingos de octubre, va a venir algún pastor también a ministrar la casa. Así que vamos a tener que hacer una reunión ahí para que estemos todos y podamos ser ministrados por el pastor de allá, que venga. Así que la ayuda del apóstol está y nosotros estamos contentos porque sabemos que es Dios quien nos dirige, es Dios quien nos da dirección, y todo lo que viene es porque hay propósitos, porque si no, no haríamos nada, estaríamos quietos. Así que
contento con eso, esas noticias quería darles. Lamentablemente no están todos, yo quería que estén todos para que supieran, pero bueno, se van a enterar por el audio. Pero es importante que nosotros sigamos orando por todos los proyectos que Dios nos está dando, por todos los planes que hay. Dentro de poco también estamos por organizar un evento de jóvenes, así que vayan hablándole a sus familiares que queremos hacer algo exclusivo jóvenes, no se aceptan mayores. Y si Dios me lo permite también en ese evento vamos a ver si podemos tocar con los chicos que estamos ensayando, así que es una reunión especial solo de jóvenes y queremos ponerle pila también para ellos, porque hay gente que necesita de ellos, hay jóvenes que necesitan de ellos. Así que proyectándonos y esperando que la voluntad de Dios siga en todo lo que hacemos. Y bueno, para que también sigan orando ustedes a favor de todas estas cosas que vamos a hacer, tal como es el caso también de la evangelización. Ya nos va a tocar salir y vamos a salir en grupos y vamos a andar colgando afiches, cartelitos, y bueno, donde nos paren vamos a hablar, tendremos que hablar. En el taller de Kiko le vamos a mandar. Vamos a mandar toda la entrada, el camino para adentro. Todos carteles, señales. Dios le bendiga, vamos a ir al mensaje. Ya me comí 6 minutos de predicación, así. Vamos al mensaje en Mateo, libro Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículo 32 al 54, es bastante largo, pero que va a ser importante que en esta noche veamos este texto. Mateo 27, versículo 32 al 54. Vamos a leerlo. Dice el título en la Reina Valera: Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Estaba viendo si no le había errado. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre
y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Amén. Amén. Vemos la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, vista desde el punto de mirada, desde el punto de vista de Mateo, porque acá lo estamos leyendo en el libro de Mateo, y esto mismo lo anuncia Lucas y Juan. Y cada uno tiene su versión, porque cada uno ve desde un punto de vista diferente. En este vemos que pasan muchísimas cosas. La descripción de todo lo que tuvo que vivir Jesús es muy literal. Y lo más increíble de todo es que aún en la muerte Jesús provocó un montón, provocó muchísimas cosas. La gente que se burlaba, la gente que le hablaba mal, la gente que decía cosas de Jesús, quedaron admirados al saber de que cuando muere Jesús el templo se rasga en dos, el velo se rasga en dos, perdón. La tierra tiembla, que es algo increíble, se rompen rocas y gente muerta resucita. Suceden un montón de cosas a raíz de la muerte del Mesías. Y todo eso para hacernos entender en esta tarde la palabra que trae el Señor a nosotros. ¿Por qué le tengo que hablar de esto? ¿Por qué? Porque suena muy duro, muy cruel lo que le hicieron a Jesús. Imagínense Dios que creó todas las cosas que podemos ver, fue también que creó a la humanidad, creó al ser humano y lo creó con una habilidad que es casi única en toda especie. Y esa habilidad que tiene el ser humano, que lo distingue mucho, es la libertad. Y ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Jesús? Y yo les voy a contar, porque la libertad, o como bien lo conocen algunos como libre albedrío, tiene un significado importante que nosotros en esta tarde vamos a repasar. Miren, libertad dice que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, y eso viene incorporado en el ser humano, en nadie más, en ninguna otra especie de la creación, sino en el ser humano. El libre albedrío, como muchas veces se habla, es la potestad que tiene el ser humano para obrar según considere o elija. Exactamente lo mismo. Yo acciono de acuerdo a mi voluntad, a mi criterio, a mi convicción, sea un buen resultado o un mal resultado. Eso es provocado por el libre albedrío o por la libertad que se me otorgó. Y en esta tarde quiero que repasemos esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al ser humano y le da esta habilidad, no lo crea pensando que se va a mandar macanas. Lo crea porque sabe que hay un propósito en todo esto. ¿Cuántos han escuchado la palabra de libre albedrío? ¿No? Algunos escuchan, otros no. Y generalmente la gente, cuando le hablamos de libre albedrío, dicen: porque yo tengo libre albedrío y puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer lo que yo quiera. Es verdad, podés hacer lo que vos querés, pero tus decisiones y todo lo que hagas tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos, seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios, va a tener una consecuencia buena o una consecuencia mala.
Eso es algo que tenemos que saber y eso está en cada uno de nosotros. Los pastores le decimos, esto es así. Y si ustedes dicen, pero yo lo veo de otra manera, yo no lo hago. Es tu decisión, es tu libre albedrío, es la libertad que se te entregó para que vivas y seas un ser humano. Pero vas a tener que vivir con una consecuencia buena o una consecuencia mala. Dios determinó que nos iba a dar esa libertad para tener el poder o la habilidad de tomar decisiones. Tanto así que sería el hombre quien decida amar o no a Dios. Cuando Dios lo crea, Dios espera que como la creación era de Él, espera que su creación responda a su creador. Y como espera eso, le dio esa habilidad para que elija, para que decida. Si vos crees que yo soy el creador, pensó Dios, te voy a dar la libertad para que elijas amarme o no amarme. Y puede parecer medio loco, medio riesgoso, pero sabemos que el amor de Dios es un amor inmenso, extenso, amplio, y no se limita el amor de Dios. Nosotros creemos que es limitado, pero no es así. El amor de Dios no se limita. Y de hecho, por amarnos, nos da libertad. Nos da libertad ¿para qué? Para que nosotros decidamos si le vamos a seguir o no le vamos a seguir. Porque ¿qué pasaría si Dios no nos hubiera dado esa libertad a nosotros? Seríamos como unos robots. Como se ha dicho muchas veces, aquel que hace un robot le da funciones y ese robot responde a las funciones que le dio su creador. Pero Dios no quería que se nos compare a eso. Y nos dio libertad. Y nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos. Sí, Dios, te voy a seguir. No, Dios, no te sigo. Entonces, Dios, al crearnos con esa habilidad, corría un riesgo. Corría el riesgo de que su creación se alejara de Él. Corría el riesgo de que su creación le diera vuelta a la espalda. Corría el riesgo de que su creación no decidiera amarlo. Corría el riesgo de que el hombre se inclinara más por otra cosa que por Él. Y lo vemos así. Vamos a ir a Deuteronomio 30. Deuteronomio está en los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. ¿Lo tiene? Acá está igual. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una de las respuestas que nos da Dios. Porque acá no vemos a Dios obligando al ser humano a amarle. No vemos a Dios obligando al ser humano a seguirle y obedecerle. Sino que dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si escoges la vida, hay obviamente muchas cosas a favor, pero si escoges la maldición, hay muchas cosas que van a estar en tu contra. En el libro de Deuteronomio vemos un montón de estatutos, de ordenanzas que nos da Dios, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que sigamos el patrón que Él tiene, la idea de hijo que Él tiene, pero que no es obligatorio. No es algo que nos impone así. Si vos querés seguirme, te impongo que obedezcas esto. No, Él nos dice: te doy que elijas la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces Dios decide correr el riesgo con nosotros, decide correr el riesgo con toda la humanidad. Pero correr el riesgo llevó a que el ser humano, a que las personas abusen de la libertad.
¿Y qué pasó cuando empezaron a abusar de esa libertad? Se empezaron a desviar, empezaron a adorar ídolos, empezaron a entrar en pecados que no tenían que entrar nunca, empezaron a cometer un montón de atrocidades que a Dios le desagradó. Pero en ese momento la persona que cometía esas cosas se hacía responsable moralmente delante de Dios de que había elegido la maldición. Dios le dijo: elijan. Si eliges bien, vas a elegir la vida. Pero no lo impongo, yo te doy para que elijas. Pero la gente muchas veces abusó de la libertad, abusó de la opción que nos da Dios. Y ese libre albedrío, cuando uno abusa, empieza a deslizarse al pecado, a las cosas que no están bien, que no son correctas, empieza a alejarse de Dios. El que abusa mucho del libre albedrío y empieza a vivir cosas que no son buenas, empieza a vivir cosas que nunca hubiera querido vivir, tiene que entender que aún así se tiene que hacer cargo de lo que eligió. Y todos nosotros tenemos esa decisión todos los días de buscar a Dios o no buscarlo, de seguirlo a Él o no seguirlo, de obedecer la palabra que Él nos da o de desecharla y dejarla y seguir lo que nosotros queremos. Que muchas veces lo que nosotros queremos es comodidad, que nos vaya bien en todo, que tengamos todas las cosas que necesitamos. Y por último, Dios. Y eso es abusar del libre albedrío. No es tomar decisiones correctas. Para tomar decisiones correctas hay que ser determinantes. Para no dar lugar a que las personas vayan por otro camino. Vamos a Josué. Josué 24:15. Es muy conocida esa palabra. Josué 24:15. Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una buena elección, una buena decisión con respecto al libre albedrío. Porque el que entiende la palabra y dice: si yo creo en Dios y lo quiero seguir, tengo que elegir servirlo, tengo que elegir darlo todo por Él, tengo que elegir hacer su voluntad. Y no seguir abusando de esta libertad que muchas veces me lleva al fracaso, me lleva a lo malo. Como dice acá, Josué fue literal, recortante con todo lo que estaban con él. Y les dijo: sirvan a los dioses que tenían antes, los antepasados, sirvan a los dioses que están ahora, como ustedes quieran, elijan, decidan, pero nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros nos plantamos en esa decisión. Y eso es una buena decisión. Eso es algo que nosotros muchas veces hacemos cuando le damos el lugar a Dios en nuestra vida, cuando nosotros decidimos que Dios gobierne nuestra casa, nuestra vida, todo lo que somos. Y decimos: bueno, tengo esta libertad para tomar decisiones, pero aún así lo voy a poner a Él primero. Aún así lo voy a reconocer y le voy a dar el lugar que se merece. Como cantábamos hoy. Amamos su presencia, sí, la reamamos. Pero que tu amor a través de los cánticos no solamente se base en esa emoción, sino que se base en una decisión constante de seguir a Dios, de determinarte a seguirle, porque la libertad que tenés te va a permitir hacer otras cosas. Pero está en vos elegir lo bueno o lo malo, la bendición o la maldición. Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5, ese está en el Nuevo Testamento, pasando los evangelios.
fue Corintio. 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Dice así: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Acá estaba siendo muy discreto el autor de Gálatas para decirle a cada uno de los hermanos de la congregación: escuchen, estén firmes. Estar firmes en Dios significa: le sigo, le obedezco, permanezco. No hago otra cosa que no sea lo que me dice la palabra. No sigo otras cosas. Porque cuando yo sigo mi propio deseo, mi propia voluntad, ahí le pifio. Y Pablo decía: no usen esta libertad como una ocasión para la carne. Porque lo primero que hacemos cuando tomamos nosotros el rumbo de nuestra vida es darle lugar a la carne, a la comodidad, a lo que yo quiero, a lo que me parece que está bien y que es correcto, y la ha hecho perder todo. Porque todo lo que había edificado en Dios se viene abajo cuando nosotros comenzamos a tomar la rienda de nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a poner las decisiones y los límites que a lo mejor no son correctos con lo que Dios quiere, que a lo mejor no son iguales a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que dice: bueno, yo le sigo a Dios, yo me congrego, yo participo, pero no puedo ofrendar, no puedo diezmar, no puedo orar, no me piden que pase a tener una oportunidad? Y ya le pones un montón de excusas y de pero y te negás. Y ese libre albedrío está bien, tu decisión está bien, pero vas a tener consecuencias por ser una persona así. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando una persona es así, ¿qué es? Una persona tibia. ¿Y qué pasa con los tibios? Dios los vomita de su boca, los saca, los aparta. Entonces tenemos que prestar atención a la palabra, tenemos que tomar buenas decisiones, ¿sí? Díganle al que tienen al lado: tomá buenas decisiones. Buenas decisiones. Tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad que nos dio Dios, Él nos dio la libertad. Pero no usemos la libertad para desviarnos, para hacer otras cosas que no tenemos que hacer, para dejar de lado a Dios. Porque todas esas malas decisiones tienen una consecuencia. Amén. ¿Saben que el pecado es y seguirá siendo la gran barrera que nos separa de Dios? Todo el tiempo, todas las veces va a ser una barrera el pecado. Siempre. Es la lucha que tenemos constante. El precio que debemos considerar al abusar de la libertad que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque, como les dije, yo soy libre, tengo la libertad que me ofrece, tengo el libre albedrío, tomo decisiones basadas en mi conocimiento o tomo decisiones basadas en la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, me invitan a algún evento, cuando me invitan a alguna reunión y capaz que en esa reunión nadie es cristiano, capaz que en esa reunión nadie conoce a Dios, y están todos fumando, y están todos tomando, y están todos bailando, y me llevan a eso, y están todos hablando cosas, incoherencias. Si yo voy, si yo participo y yo me empiezo a juntar con eso, en poco tiempo voy a ser una persona que hace lo mismo. Porque podemos decir: no fui, no hice nada, pastor, no hice nada, no me junté con nadie, no tomé, no fumé, no hablé malas palabras. Pero cada vez que vos sigas participando de eso,
Le estás dando más lugar a que el pecado te absorba, te atraiga y caigas en el error. No es algo que no haya pasado en las congregaciones. Suele pasar. Suele pasar que el hermano, la hermana, los pastores, los líderes comienzan a acercarse a cosas que no son correctas y te dicen, no, pero yo estoy bien, yo no me voy a mezclar, no voy a hacer nada. Y después terminan pecando. Y después terminan mal. Recuerdo un montón de testimonios así, pero generalmente suele pasar que uno dice, no, si yo no voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Voy porque para cumplir, porque me invitaron, pastor. Después te enterás que estuvo chupando hasta que amaneció. Y después te manda un mensaje y te dice, pastor, tuve un problema. Claro, tomaste una mala decisión. Tomaste una mala decisión. ¿Tenías la libertad? Sí, porque nadie te obliga. Vos decidiste eso. Ahora, habían consejos que te decían, no lo intentes, ni siquiera vayas. Yo recuerdo que cuando Dios me empieza a cambiar y a transformar y hace el problema más grande que tenía yo era la bebida. Entonces si yo tomaba, no era que me iba a tomar una o dos cervezas, yo compraba siempre más y más, y no sé por qué compraba, porque gastaba toda la plata en la bebida. Pero cuando yo empiezo a ser transformado por Dios, Dios me empieza a cambiar. Cuando empiezo a acercarme a mi familia, que no conoce a Dios, siempre en cada reunión familiar que hacen, hay exceso de comida, exceso de bebida, exceso de todo. Entonces yo decía, no, yo tengo miedo de caer, porque Dios ya me sacó de ese lugar. Y entonces decía, ¿qué hago? Y hablaba con aquellos que me podían aconsejar y me decían, anda, pero no le des lugar a todo eso. Y yo decía, ¿cómo hago? Porque es mi familia, me van a invitar. Y el que me aconsejaba me decía, bueno, no le des lugar, decirle que no. Y aunque te vuelvan a ofrecer, decirle que no. Porque vos te sentís débil. Ahora, si crees que te la vas a mandar, no vayas directamente, me decían. Y yo con esa preocupación por dentro dije, bueno, voy a ir. Fui. La primera vez, no quiero, gracias, no quiero, no tomo nada. La segunda vez, bueno, un poquito nomás, un poquito. Ya la tercera vez, estaba metido hasta el barro, otra vez. Pero gracias a Dios, que Él me ayudó a entender estas cosas. Tenés la libertad para hacer esas cosas. Tenés la libertad para que tomes las decisiones que vos quieras. Pero ya te habían dicho, si vos te metés ahí, vas a terminar mal. Y saben, lo peor de todo es que eso es pecado. Y el pecado me aleja de Dios. Y entonces después tengo que volver a empezar otra vez, volver a tomar la decisión de decir, Dios, limpiame, alejame de todo esto que me hizo mal. Y Dios tiene que volver a empezar cuando ya había empezado. Qué triste es que la gente abusa de la confianza, abusa de que Dios nos perdona, abusa, y muchas veces ese abuso no lo medimos y hacemos cosas que dijimos, nunca más lo voy a hacer, Señor, nunca más. Hay mucha gente en las congregaciones que vive repitiendo lo mismo una y otra vez. No pueden salir porque un día decidieron darle lugar a eso de nuevo y eso se metió muy dentro de su vida y ahora no lo pueden sacar. Y viven equivocándose, viven fallando, no pueden crecer en Dios porque han abusado de esa libertad y el pecado los separa de Dios.
Y el pecado, cuando vos sos constante en ese mismo pecado, empieza a ser un problema muy grave. Porque eso empieza a generar consecuencias muy graves para tu alma. Y aunque uno diga, bueno, Dios me perdona, realmente no estás viendo todo el panorama completo. Que el panorama completo es que hay alguien que dio su vida para que vos dejes de pecar. Amén. Vamos a buscar Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52, versículo 14. Lo voy a buscar en la versión lenguaje actual. Vamos a leer las dos, la Reina Valera. Capítulo 52, versículo 14. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso dice la Reina Valera. Le voy a leer el lenguaje actual para que entendamos un poco. Habla de Jesús y dice: muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. ¿Qué pasó en ese momento? Estaba hablando de Jesús. Jesús camino a la cruz. Jesús, nosotros leímos la crucifixión. Jesús camino a la cruz fue golpeado, fue azotado, fue apedreado, fue maltratado de tal forma que vemos acá a Isaías decir: muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Y el sufrimiento físico no se comparaba en nada con todo lo que seguía después, que era la cruz. Fue golpeado, fue maltratado, fue violentado de tal manera Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando el pecado mío, el pecado de ustedes, el pecado de todos. ¿Saben lo más triste de todo esto? Que a veces no nos damos cuenta de que el abusar de la libertad que nos da Dios, nos olvidamos que cada vez que nosotros nos alejamos y pecamos y nos alejamos y volvemos atrás, es una desfiguración que le hacemos más al rostro de Jesús. No nos damos cuenta. Que Él haya sufrido tanto azote y tantos golpes y tanta violencia, era por todos estos pecados que yo estoy cometiendo ahora. Eran por todos esos pecados de los que Dios ya me sacó. Y aún hasta el día de hoy, muchas veces, por tener libre albedrío, creer que lo sé todo, me sigo equivocando, me sigo volviendo a ensuciar. Y sigo haciendo que el dolor en Cristo sea mucho más grande que sufrió. ¿Saben que Jesús, cuando estaba en la cruz, que fue lo que leímos de Mateo 27, Jesús estaba no solamente dolido porque había sufrido toda esta violencia, sino que estaba dolido porque estaba sufriendo el castigo de Dios, estaba sufriendo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque había juicio para toda la tierra a causa del pecado. Había juicio para todos nosotros a causa de la desobediencia, a causa del pecado, a causa de todo lo que hacemos. Había juicio. Y para librarnos de ese juicio de Dios, Jesús toma nuestro lugar, recibe el castigo que nosotros merecíamos, recibe
los golpes que nosotros merecíamos, la violencia que nosotros merecíamos, la recibe Jesús. Y después en la cruz, cuando Él levantado en la cruz, recibe la ira del Padre. Porque Dios tenía que hacer justicia. El juicio de Dios estuvo sobre el cuerpo de Jesús. Entonces a Jesús le dolió mucho más todavía. No me quiero imaginar ahora. No me quiero imaginar ahora que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No me quiero imaginar el dolor que sufre cuando nosotros tomamos malas decisiones, cuando nosotros nos volvemos a equivocar, cuando nosotros le volvemos a fallar. No me quiero imaginar. Porque Él ya lo pasó, porque Él ya lo padeció, porque Él ya sufrió en carne el pecado. Dice una de las versiones, molido fue por nuestros pecados. Fue molido. Fue molido. Creo que Isaías también lo dice. Molido por nuestras rebeliones. El castigo de toda la humanidad la recibió Él. Y nosotros a veces nos damos el lujo de tener una mala decisión, de tomar una mala decisión, porque tengo libre albedrío y me voy al pecado. Qué terrible es pensar en esto. ¿Saben que Jesús estaba en la cruz? Muchos de la gente que estaba alrededor lo insultaban, lo escupían, le tiraban piedra, lo despreciaban. Y ahí aún también sintió esa soledad porque su padre lo abandonaba. De todo le estaba pasando a Jesús. Y también su padre lo abandona. ¿Por qué lo tiene que abandonar Dios? Como le dije recién, porque Dios tiene que hacer un juicio sobre él. Jesús mismo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se refiere a Dios como Padre, sino como Dios. Porque justamente Él, al cargar todo el pecado y Dios entrar en ese juicio, Dios estaba como juez haciendo el juicio sobre su Hijo. Entonces Jesús entendía su posición, no como hijo, sino como un pecador. Y toda la ira de Dios, como le dije recién, todo el castigo que merecía toda la humanidad, la recibe Jesús. Y el Padre tiene que salir de su lugar de Padre y ponerse como juez para dictar sentencia y para que reciba ese castigo que se tenía que pagar. Entonces Jesús paga algo por nosotros que no imaginamos a veces. Paga algo por nosotros que a veces no entendemos y no nos entra. Cuando uno se equivoca, cuando uno se vuelve atrás, ¿saben cómo nos preocupamos nosotros? Porque decimos, no entendió nunca lo que pasó o lo que hizo Jesús por él. No entendiste nunca que Jesús fue molido, que Jesús fue violentado de tal manera. Por vos, por mí. Y vos, algunos se tienen esa libertad para decir, no, me voy, si acá no me aman, acá no me quieren, acá no enseñan bien. Oh, ¿de qué estás hablando? Te estamos enseñando lo que está escrito, te estamos hablando la palabra, te estamos dando el mejor consejo que necesitas para tu vida. No vuelvas a pecar, no vuelvas atrás, no tomes decisiones que te lleven a alejarte de Dios, porque Él ya pagó todo el precio. Tu libre albedrío tendría que servir para que vos todos los días tomes la decisión de amarlo, para que vos todos los días tomes la decisión de entregarte, para que vos todos los días tomes la iniciativa de decir, acá estoy, Señor. Vos ya pagaste un gran precio, ahora me toca a mí servirte, ahora me toca a mí seguirte. Y no darle la espalda como muchas veces se suele hacer, y hacemos el dolor mucho más duro para Jesús. Imagínense que Jesús resucita, sube a los cielos y dice que Él empieza a interceder por nosotros. Porque obviamente sabe que nosotros
no vamos a tomar buenas decisiones a veces. Él sabe. Él conoce nuestro corazón, conoce que somos débiles y que le vamos a fallar. Entonces se pone como un abogado. Y a pesar de que nosotros muchas veces entendemos la palabra y que muchas veces sabemos que las cosas están mal, las hacemos igual. ¿Por qué es así? Porque la vida es así. No debería. Pero Jesús tiene que interceder. Después de haber muerto por nosotros, después de haber dado todo por nosotros, se pone a interceder delante de papá por nosotros. Dios decidió en la creación del mundo, decidió correr el riesgo de darnos libertad. Pero no porque Él sabía que iba a perder, no. Al fin y al cabo, la creación, dice la palabra que declara el nombre de Dios, la creación alaba el nombre de Dios. Capaz que al ser humano a veces le cuesta, pero aún los árboles, los animales, la tierra, todo lo que Dios creó, lo alaba. Lo alaba. Y a veces somos nosotros los que faltamos. Porque tenemos libre albedrío y porque creemos que así estamos bien. Entonces, a partir de hoy tenemos que empezar a entender de que a pesar de que Dios decidió correr el riesgo, no nos obligó, no nos impuso nada, es para que nosotros tomemos la decisión por nuestra cuenta de seguirle o no seguirle, de estar en su casa o no estar en su casa, de estar en su presencia o no estar en su presencia. ¿Cuánta gente tibia hay? Hay muchísima gente tibia. Muchísima gente que vemos acá en la congregación, tal vez en las congregaciones, y que capaz que en su casa ni buscan a Dios, ni oran, y se olvidan de que Jesús lo dio todo por ellos. Es tremendo. Pero, ¿saben que también la palabra nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Y yo estoy disfrutando esa vida eterna que me dio Jesús. Él pagó un alto precio. Estoy disfrutando de eso. Estoy viviendo con esa alegría, con ese gozo, con esa felicidad de que realmente me salvaron la vida. Estaba para ir derecho al infierno, y Jesús cambió esa sentencia. Me dio vida, me devolvió la vida Jesús. No sé si todos lo entienden, pero Jesús nos devolvió la alegría otra vez. Volvió a recomponer todo lo que se había roto. Volvió a ordenar todo. Y a veces, ¿cómo le pagamos? ¿Con indiferencia o entregándonos? ¿Le pagamos con amor o le pagamos con deslealtad? ¿Cómo le pagamos? Vamos a Efesios. Ya falta poco. Ya termino. Efesios 2, versículo 16. Efesios 2, versículo 16. Dice: por medio de su muerte, yo le voy a leer el lenguaje actual. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre dos grupos. Los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Por medio de esa muerte, Jesús logró algo que no se había logrado antes. Que todos sean un solo pueblo. Que todos vivan en paz. ¿Cuántos viven en paz? ¿Cuántos pueden decir: pastor, yo vivo en paz? Yo soy un pueblo de Dios. Y algunos no entienden. Y algunos viven enojados contra los hermanos. Se odian, se dicen un montón de cosas. Y Jesús, a través de esto, logra poner fin a esa enemistad.
entre Dios y el hombre. Le pone fin. ¿Para qué? Para que vivamos como un pueblo en paz, viviendo en paz. Por último, vamos a Colosenses, está por ahí cerquita, Colosenses 1, versículo 20. Hablamos de que Él permitió que la tierra, la gente, pudiera ser un pueblo y pudiera estar en paz. Y acá dice Colosenses 1:20, el lenguaje actual, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Todo el universo volvió a estar en paz. ¿Con quién? Con Dios. Y esto fue también posible por la obra de Jesús. Entonces nos damos cuenta de que el libre albedrío que tenemos debe empezar a ser usado de forma correcta. Debe empezar a ser usado de forma que comprendamos la situación y el daño que podemos llegar a hacer. Si Jesús hizo todo lo posible para que todo estuviera en orden, todo estuviera en paz, todo estuviera bien para vivir con Dios, ¿quiénes somos nosotros para seguir tomando decisiones equivocadas? Decisiones que nos llevan más lejos de Dios. ¿Quién es el hombre? Decía el salmista. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que pienses en Él. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Gracias a Dios somos hijos de Dios. Ya está, la maldición, el mal, el castigo, ya lo pagó Jesús. De ahora en adelante tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con la libertad que nos dio? ¿Vamos a seguir tomando malas decisiones? ¿Vamos a seguir tomando nuestra propia iniciativa? ¿O vamos a empezar a darle lugar a la palabra, a la voluntad de Dios? Vamos a empezar a escoger la vida que Él nos ofrece, no la muerte, que está ahí, que muchas veces uno la toma porque es ignorante o porque es una persona orgullosa. No quiero saber nada con Dios. Eso es tomar la muerte, elegir la muerte. Pero aquel que dice, no, yo creo en Dios, yo me aferro a Él, me entrego, le sigo, escojo la vida, escojo la paz, escojo vivir como Dios quiere. Amén. Esta es la palabra de esta noche. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que nos permita comprender que tenemos libre albedrío, pero usémoslo bien. No lo sigamos usando para el mal, para que otra vez Jesús nos tenga que volver a perdonar, sino que todo lo contrario, podamos usarlo para Dios. Elijo servir a Dios, elijo amar a Dios, elijo toda mi vida entregarme. Ya está, ya viviste en el pecado, ya viviste sin Él, ya viviste de esa manera. No elijas más esa vida. Elegí la vida, elegí a Dios. Amén. Bueno, nos ponemos de pie.